Brasil. Es un gusto poder tenerlos aquí. Les saluda Jair Frías en nombre de los departamentos de internacionalización de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco, de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, y de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena y de la Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena también, agradeciendo su asistencia y participación a este evento que nos convoca el día de hoy en el marco de las precesiones de Semana Internacional Brasil. El día de hoy tengo el importante honor de presidir y moderar este panel denominado Cambios institucionales y personales que quedarán tras esta pandemia, crisis y miradas hacia el futuro, que recoge importantes visiones y percepciones de nuestros perfiles invitados y nos invita a pensar y reflexionar desde los sistemas educativos a nivel Latinoamérica. Dicho esto, me permite entonces introducir a nuestras invitadas del día de hoy. Desde Uruguay nos acompaña la doctora Andrea María Tejera. Ella es doctora en educación de la Universidad de Entre Ríos de Argentina, magíster en desarrollo regional y local de la Universidad Católica de Uruguay, licenciada en psicología de la Universidad de la República de Uruguay también. Actualmente es la directora del área de planeamiento estratégico y presupuestal del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. Es docente también investigadora en la institución de educación formal y continua. Desde Panamá nos acompaña la doctora Marisa Montesano, quien tiene un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica, estudios realizados a nivel de maestría en el área de educación por la Universidad de Salamanca y neurociencias por la Universidad de Huelva. Cuenta también con una licenciatura en química, bacteriología y parasitología por la Institución Politécnica Nacional de México. Actualmente se desempeña como investigadora de la Dirección de Investigación de la Universidad Interamericana de Panamá y es quien dirige el programa de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello. Por último, no menos importante, desde Brasil nos acompaña la doctora Marcia Reis, quien posee un doctorado en Sociología en el área de concentración de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Brasilia. Tiene un máster en Educación en el área de concentración de Metodología Técnica y Plan de Estudios de la Universidad de Brasilia también. Especialización en Supervisión y Currículum de la Universidad Federal do Mato Grosso y personal y profesional en pedagogía de la de la AEUDF. Actualmente es profesor asistente del doctorado de la Universidad Estatal Paulista en la Facultad de Ciencias de Bauru y trabaja como profesora colaboradora del programa de posgrado en Sociología de la UNICAM en el programa y en el programa de posgrado de educación escolar de la UNES. Doctora Andrea, doctora Marcia, muchísimas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Doctora eh, Marcia, obrigado por ter vindo estar hoje aqui a nós. Bueno, recordarles que la dinámica del día de hoy será un panel moderado por mi persona, como ya lo mencioné, en donde pues desarrollaremos unas preguntas orientadoras que ya hemos podido conversar previamente con nuestras invitadas y al final pues abriremos un espacio de 10 minutos para que nuestros asistentes al panel puedan desarrollar también unas preguntas o intervenciones en orden de lo conversado el día de hoy. Así que pues los invito a todos a ir desarrollando sus preguntas a través del chat en lo que sea el panel y así poder tener, digamos, la recopilación de las preguntas y comentarios al final. Entonces, eh, bueno, ya hecha la introducción y el agradecimiento por la presencia de nuestras panelistas el día de hoy, eh, pues quisiera pues iniciar con la primera pregunta y es que pues estamos hablando de cambios institucionales a partir de la crisis desarrollada por la emergencia sanitaria, por la emergencia de salud pública a nivel global. Y pues es preciso empezar a preguntarse cómo estamos abordando y afrontando la crisis
específicamente desde los países desde los cuales nos acompañan ustedes hoy, desde Brasil, Uruguay, Panamá, yo desde Colombia. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la doctora Marcia desde Brasil? Hola, hola Jair, gracias por la mediación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañada de Andrea desde Uruguay y Marisa desde Panamá y desde tu equipo en Colombia, porque son parte del proceso incluso que estamos desarrollando para hacer frente y enfrentar lo de la pandemia. Son diálogos así que y si puedo, entonces, agradezco también a toda la gente que nos acompaña en el chat, algunos son de Brasil, y muchísimas gracias, incluso por hablar muy bien el portugués para darles buen día. Entonces, gracias una vez más, Jair. Muy bien, a mí me gustaría empezar para decirles que un impacto muy importante que ha tenido para nosotros, para comprender todo eso, es una obra de un portugués llamado Boaventura Sousa Santos, que ha escrito un opúsculo, una obra muy importante que se llama La cruel pedagogía del virus. Y desde este tema de la cruel pedagogía del virus, ¿me escuchan? Sí. Sí. Vale. Hemos comprendido, por ejemplo, cuando habla sobre el tema del virus al sur de la cuarentena. Entonces, que empezaba con unos, como si fueran aforismos, y diciendo, por ejemplo, que los problemas que estamos enfrentando en la pandemia tendrían que ver con problemas que eran anteriores a la pandemia. Y en esto estamos. En Brasil lo hemos enfrentado como somos nosotros, desde modo muy desiguales. Entonces, para que tengan una idea, pasado el 17 de marzo, por lo tanto, pasado el carnaval, estamos entonces con el problema todo el mundo, y desde ahí al gobierno federal, que le ha pasado al Supremo Tribunal Federal la decisión por hacer quién iba a administrar, a gestionar, a manejar todo este proceso en tiempos de la cuarentena. Luego, el Supremo Tribunal Federal les pasó a los alcaldes y los gobernadores la función, la tarea de decirles si vamos a hacer un aislamiento total o si van a ser por equipos, por colectivos, o que llamamos aquí de una manera horizontales, o sea, que tendríamos algunos equipos, algunos grupos, algunos colectivos aislados y desde ahí otros podrían seguir. Pues nada, si somos más de 5.000 municipalidades, por lo tanto, tenemos 5.000 modos de enfrentamiento. Pero en todo eso vamos a comprender que, por unanimidad casi, las escuelas y las clases se han cerrado en todos estos. Por lo tanto, lo hemos enfrentado desde ahí con las incertidumbres que el momento exige, y hemos notado que como las escuelas, las instituciones educacionales han cerrado, las familias les han encargado de un montón de funciones que serían de la escuela. En el caso, por ejemplo, la educación infantil, incluso el tema de la alimentación. Muchos de nuestros niños, en total son hoy casi 50 millones de niños y jóvenes que están sin las aulas, sin las escuelas. Y de este total, tenemos entonces que las crianzas, los niños, que hablamos de crianças en Brasil, los niños están incluso con el tema de la alimentación bajo la responsabilidad de sus familias. ¿Qué ha hecho el Estado? Para comprender todo eso y para hacer con que tengan un soporte, un apoyo en este sentido, se ha desarrollado una tarea de darles a las familias alguna cosa que fuera emergencial, que fuera de urgencia. Entonces, les ha pasado como que una beca, un sueldo, que son como que $110 al mes, y eso para que la familia se mantuviera en este periodo. Y esto que es una cosa de emergencia se ha enseñado muy fuerte, porque son hoy algo como que 35 millones de la población de Brasil que reciben esto de la emergencia. Y con esto las familias tienen, por solo por familia, tienen que hacer con que lo de la alimentación, el proceso todo de las condiciones de supervivencia en este periodo se hagan posibles y reales. Entonces, la falta de la conectividad es parte de este proceso. Muchas de estas familias no han tenido eso, pero a la vez, ya para cerrar,
De nuevo, el tema es que las familias que tienen los recursos en nuestro país y las escuelas privadas, pasado el 17 de marzo, han hecho una migración de sus clases de modo inmediato al tiro, como dicen en Chile, a las plataformas virtuales. Por lo tanto, no han perdido nada. Siguen con las posibilidades que sus condiciones siempre les han dado. Y al contrario de eso, al revés de eso, las 65% de la población de las escuelas siguen con problemas de la conectividad. En algunos casos tendremos que enviarles las tareas de modo como si fuera prensa, libros clásicos, porque no va a llegar para ellos las posibilidades que tengamos con la conectividad. La tele, la radio y algunas posibilidades por el móvil lo hemos intentado. Entonces son podcasts, prácticas que sean más livianas y que puedan entonces acceder, porque sus planes de conectividad no son buenos. Entonces, algunos simplemente no la tienen, no la poseen. Otros tienen, pero son malas. Y otros tienen muy buenas, muy pocos tienen muy buenas y siguen entonces sus prácticas escolares. Y así estamos, equipo, enfrentando de modo desigual, porque ya éramos desiguales antes y ahora todavía más desiguales. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora Marcia, por esa primera acercamiento a esta pregunta. Entonces, ahora nos gustaría escuchar la opinión que le concierne a la doctora Andrea desde Uruguay. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias, Yair, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por honrarme con su invitación, a Marcia, a Marisa, y bueno, a Yair también. Es un gusto compartir con ustedes este panel. Considero que estos espacios de intercambio son vitales, importantísimos, y que en el momento en el que estamos hoy, compartir experiencias, generar nuevos conocimientos, es indispensable para poder enfrentar estas problemáticas de nivel global. Más que nunca somos conscientes de lo interconectados que estamos todos. Para situarlos brevemente en las coordenadas de nuestro país, Uruguay comienza a ser parte de las estadísticas de la enfermedad COVID-19 el 13 de marzo. Llevamos 5 meses y medio y parece que fuera un año. Hay un tema con la intensidad de los procesos que hemos vivido que bueno, lo retomaré más adelante en algunas de los intercambios que vamos a tener porque creo que tenemos que investigarlo. Creo que impacta fuertemente en todos los aspectos de la vida. Bueno, a partir del 13 de marzo, gobierno recién asumido, el 1 de marzo, toma medidas de suspensión de los eventos públicos, el control de las fronteras, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad aérea y marítima en un inicio, y el teletrabajo de los funcionarios públicos y de la educación en todas las ramas. La ciudadanía en general realizó un confinamiento bastante intenso y voluntario que duró hasta mediados de abril, con la consigna de quédate en casa, consigna que nos acompaña, digamos, en algunos eventos o hitos que tiene el país. Hace poco, previo a lo que para nosotros es el feriado del 25 de agosto, hay una fiesta social, digamos, que se celebra en Uruguay, que participan mucha gente de estos festejos, y bueno, en esos hitos la consigna vuelve a ser quédate en casa. El sistema de salud se preparó para recibir los casos, o sea, de alguna manera América Latina pudo aprender de lo que ya había vivido Europa, y en el caso de Uruguay pudo preparar el sistema de salud ante la eventualidad de casos y de casos en el CTI. Uruguay tiene una muy buena base de gestión del sistema de salud, que es integrado, lo público y lo privado, y digamos, reaccionó. Las medidas tomadas son para el conjunto de las instituciones de salud, y también el país cuenta desde hace algunos años con un sistema nacional de emergencias integrado que funciona con espacios de coordinación de nivel nacional y también con espacios de coordinación departamentales, que se puso operativo de inmediato y permitió que las medidas se fueran tomando
en todo el territorio nacional. Hubo otro hito muy importante y es que el gobierno comenzó con comunicaciones diarias con la población, en algunos casos el propio presidente de la República, en otros los ministros de las carteras involucradas, pero en el día a día la población estaba muy informada de las medidas que se iban tomando. A su vez, algo que luego va a impactar muchísimo en algunas cuestiones que tienen que ver con la educación superior, se creó un grupo asesor con académicos de alto nivel del ámbito público y privado, un grupo asesor consultivo honorario que asesoró y sigue asesorando directamente al presidente de la República. Entonces, todo el andamiaje y la estructura del Sistema Nacional de Emergencias, más este grupo asesor consultivo honorario, hizo que las decisiones que se fueran tomando siempre estuvieron muy cargadas de evidencia, de monitoreo, digamos, de la situación en general y en particular. Desde abril, poco a poco, Uruguay fue reiniciando actividades en un proceso que dura hasta el día de hoy y que la consigna de quédate en casa fue integrando, digamos, otros elementos. Hay una fórmula que se utiliza mucho en las comunicaciones, que es esto de regular las perillas, ir dando pasos cortos, permanentes y medibles. De alguna manera, hubo una racionalización de los procesos de decisión con información surgida de la investigación, entonces, en distintos niveles y diversos actores. Para ir situándolos un poco más todavía en la realidad del país, nosotros somos 3,5 millones de habitantes aproximadamente, somos un país de pequeñas dimensiones, 176.000 kilómetros cuadrados, la densidad de población es moderada, o sea, hay 20 habitantes por kilómetro cuadrado promedio, pero bueno, tenemos algunos departamentos como la capital, donde reside la mitad del país. Al día de hoy, nosotros tenemos en realidad 1.551 casos de COVID-19 transitados, lo que representa muy poco, es el 0,04% de la población, 175 casos activos, bueno, 43 personas fallecidas, lamentablemente, pero hemos tenido brotes en algunos departamentos, sobre todo de la frontera seca, en instituciones específicas como son del ámbito de la salud, pero hay una sensación de buena gestión, digamos, respecto a lo que tiene que ver con la enfermedad en sí misma y respecto a los distintos protocolos que fueron emergiendo desde el día 1. Más allá de estos temas directamente vinculados con la salud, es claro que la baja de velocidad en el funcionamiento de la economía y la detención de los motores en algunos rubros tiene unas consecuencias económicas, políticas y sociales actuales y también futuras. Y bueno, en términos de situarnos contextualmente, yo dejaría por acá y retomaría luego desde alguna otra pregunta. Bien, muchas gracias, doctor Andrea, por esas aportaciones a esta pregunta, sobre todo comprender la institucionalidad de su país. Ahora entonces vamos con lo que nos puede aportar desde Panamá la doctora Marisa. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias también por esta invitación que me hicieran para compartir este tema que es que nos atañe a todos como ciudadanos del mundo. Yo puedo comentar de Panamá, que es un país muy similar a lo que nos decía Andrea, aproximadamente 4 millones de habitantes y una extensión también muy parecida y la mayoría de la población concentrada en el área metropolitana, básicamente en la ciudad capital. Y el estado o la alarma sanitaria en Panamá también empezó al inicio del mes de marzo, precisamente desde el sistema educativo, porque fallece un director de una escuela, de la escuela más grande que tiene el país, pero además un centro de educación secundaria muy importante en el área metropolitana, pero de toda la República. Eso alertó de manera inmediata al sistema de salud, porque además del fallecimiento del director por causas que no se podían explicar fácilmente, había un grupo de profesores y de administrativos del mismo colegio que también enfermaron y algunos en estado muy grave.
Por tanto, se activó el sistema de salud, pero además que ya venía dándole seguimiento a lo que estaba pasando en otras latitudes, pero además cerraron las escuelas inmediatamente en el área capital, en el área metropolitana. Esa activación del sistema de salud sirvió para prepararse, para ir mirando cómo abordar desde la salud la pandemia, o lo que se podría después llamar pandemia. Realmente la crisis en Panamá, en esta crisis de salud, ha puesto en evidencia grandemente las diferencias que hay, tal como lo decía Marcia, en Brasil. Allá por la cantidad de habitantes, aquí hay una gran diferencia entre los grupos humanos, y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. Entre las medidas que el gobierno activó, que el Estado activó, entregaron lo que se llama un bono solidario, que es una pequeña dotación económica, principalmente para las familias que se encuentran en áreas urbanas, en las áreas urbanas, y a las familias de los lugares más alejados les llevaron bolsas de comida, tratando de paliar la situación, porque finalizando el mes de marzo se decretó una cuarentena total. Entre las medidas que llamaron la atención en el mundo y que se pusieron en práctica en Panamá, las mujeres y los hombres todos fuimos limitados en nuestra movilidad, pero las mujeres salíamos unos días y los hombres salían otros días. No podíamos estar todo el día en la calle, sino que de acuerdo a nuestro carnet de identidad teníamos la posibilidad de movernos 1 hora al día, media hora antes, media hora después, lo que te daba una capacidad de limitación de 2 horas día, 3 días a la semana. Porque salíamos las mujeres los lunes, miércoles y viernes, y los hombres martes, jueves y sábado. Esto, paradójicamente, permitió crear algunos números, alguna información de en qué días o quiénes salían más y de qué manera se comportaban estos dos grupos. Otra de las medidas que llamó la atención, que también fue radical y puesta en práctica en todo el país, fue la cancelación de venta de bebidas alcohólicas. Se prohibió la venta de licores en el país, en todo el país. De las bebidas cuando había indicios rosa por sus siglas, que son Respuesta Operativa de Salud Automática, y se podía acceder desde cualquier celular. Esto ayudó grandemente a la identificación de casos sospechosos en un solo punto de gestión para el redireccionamiento de los datos a los centros de salud para atención de COVID. Con la declaración de emergencia nacional, además de que se cerraron todas las escuelas para finales de marzo, también se cerraron las universidades, el comercio y las empresas. Los funcionarios públicos entraron en una etapa de teletrabajo, y en las empresas privadas, digamos, los contratos de los trabajadores fueron suspendidos. Voy a poner suspendidos entre comillas. Progresivamente fueron ampliando la realización de pruebas, y se fue estableciendo la trazabilidad de los casos positivos como una estrategia de control. La curva de contagio se vio aplanada con una RT1, y empezaron a abrir sectores de la economía por etapas. Sin embargo, con esa apertura, en una primera etapa, el rebrote se dio y volvieron a tomar la decisión de implementar la cuarentena con algunos cambios, algunos ajustes a lo que se había hecho
anteriormente. Lo cierto es que se va controlando la enfermedad y hoy la situación empieza a retornar a su actividad regular porque ya nos anunciaron una activación también por etapas de las empresas y instituciones a partir del 7 de septiembre con la construcción, que es uno de los motores que generan altos ingresos a la economía del país y otras actividades abiertas. Paulatinamente se irán activando los espacios económicos, siempre con el seguimiento y el contraste de los casos con los índices de letalidad y mortalidad que tiene el país, que está el índice de letalidad en el 2, en 2 puntos, y las escuelas y las universidades seguirán cerradas seguramente hasta finalizar el año, y estas, como otras actividades masivas, seguramente serán las últimas en activarse dentro del movimiento económico y social del país. Creo que con ese panorama pueden ustedes imaginar este país pequeño, un país de tránsito, donde también tenemos limitados las entradas y las salidas. Reactivaron algunos vuelos a algunos países, algunas ciudades, y las líneas aéreas no pueden entrar, a pesar de que en Panamá hay un hub logístico, no pueden entrar libremente todos los vuelos, sino se van a ir activando poco a poco. El Canal de Panamá, que es nuestro principal motor en la economía nacional, no ha detenido su trabajo, ha estado activo todo el tiempo y ha habido algunas incidencias, sin embargo, ha podido desarrollar su actividad económica en la medida de los controles que se aplicaban para el paso de barcos y de personas a través de nuestro país. En general, la percepción de la ciudadanía sobre el control mismo de la enfermedad es bueno, pero las medidas implementadas, lógicamente, luego de 5 meses afectando los ingresos y la economía de las familias y del país, está produciendo una serie de inquietudes y de zozobra que lógicamente tendremos que ir resolviendo de manera progresiva. Pero con esto haberles dado un pantallazo de el abordaje que ha tenido Panamá para esta pandemia. Claro que sí, doctora Marisa. Creo que pues es una visión compartida a nivel Latinoamérica de muchas de las vivencias de las cuales ustedes nos traen hoy aquí, tanto de Uruguay como desde Brasil y como desde Panamá. Colombia pues definitivamente no se escapa de esos aspectos que ustedes acaban de mencionar y pues recoge toda esta cosmovisión que ustedes nos acaban de plantear desde sus países, y sumado a eso pues hay como ciertos sentimientos de encuentro y de desencuentro en la forma en la que se están abordando las medidas para controlar la pandemia. Bueno, siguiendo con el panel, pues la segunda pregunta que quisiera poder hacerles es justamente con respecto a las medidas que se están tomando, pero esta vez desde la educación superior. ¿Cómo están viendo el manejo de la crisis de salud pública y sanitaria desde la educación superior de sus países? Entonces, iniciamos esta vez con la doctora Marisa. Sí, cómo no. Bueno, yo quiero empezar explicando que el sistema de educación superior en Panamá tiene 5 universidades oficiales y 23 universidades particulares. Las segundas alcanzan aproximadamente una población de 55.000 estudiantes, mientras que las primeras superan los 115.000 estudiantes. De esa cifra, solo una universidad posee el 57,39% de la población. Es decir, que las universidades particulares son más pequeñas y quienes asisten a ellas, lógicamente, poseen o teóricamente poseen algunos recursos socioeconómicos que podrían ser más favorables. De la misma forma que las instituciones poseen algunos recursos que podrían ser más favorables para enfrentar la crisis
educativa, digamos, o esta situación de emergencia educativa. Mis observaciones se han enfocado en dos dimensiones, la de la educación oficial y la de la educación particular. En el segundo caso, es poco lo que se conoce públicamente sobre los mecanismos utilizados ante la pandemia, puesto que cada centro universitario de este grupo posee recursos diferentes que ponen a la disposición de su cuerpo docente y de su cuerpo estudiantil. Pero también es conocido que todos tienen plataformas robustas con programas virtuales. Generalmente han estado realizando programas virtuales en posgrado y algunas asignaturas determinadas en pregrado que ya tenían una modalidad virtual en el 100%. Es decir, también en las carreras científicas, las universidades que tienen carreras científicas tienen laboratorios de simuladores y tienen procesos y herramientas virtuales que requerían que el profesorado poseyera habilidades tecnológicas fuertes. Estas experiencias pudieran haber sido una buena preparación que tuvieran las universidades particulares del país para poder enfrentar esta emergencia. En el primer caso de los centros oficiales, la situación probablemente no sea la misma. También tenían plataformas para desarrollar determinadas acciones. Sin embargo, al ser instituciones mucho más grandes, con mayor cantidad de estudiantes y de profesores, la respuesta para ellas ha sido más compleja. A nivel nacional, para ubicar el nivel nacional, a nivel nacional, las universidades públicas han hecho acuerdos respaldados por el Estado con empresas proveedoras del servicio de Internet y servicios digitales para garantizar primero la conectividad de los estudiantes, que ha sido el mayor problema de acceso a sus plataformas. Y también para ampliar el marco de herramientas de uso dentro de esas plataformas. Desde las interfaces de los centros universitarios se han implementado el uso de distintas herramientas como Meet, Zoom, Teams, para sesiones presenciales y Moodle, Google Classroom y otras, entre otras, para la interacción, digamos, asincrónica. A nivel local o a nivel institucional, los abordajes han sido distintos de acuerdo a la matrícula que poseen estas universidades. Institucionalmente, las universidades han acelerado el proceso de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para dar clases, pero esa experiencia no se puede desarrollar tan rápidamente y evidenciaron que alrededor del 50% del profesorado no estaba listo para enfrentar una virtualidad al 100%. Ante esa realidad, también el estudiantado, con falta de recursos para acceder, ha llevado a las universidades oficiales a conceder algunos equipos en préstamo o han dotado de tablets para estudiantes con mayor necesidad que estaban identificados a través de sus oficinas de estudiantes para que puedan acceder al uso de las herramientas que sus plataformas. Parece ser que nuestra invitada desde Panamá está teniendo como algunos problemas de conexión. Eh, bueno, no sé si proseguimos entonces con la perspectiva de la doctora Andrés desde Uruguay.
Perfecto. Sí, yo creo que hagamos eso y en todo caso lo que quedó pendiente de Marisa lo puede retomar en la próxima ronda para no perder ritmo. Antes de concentrarme en la pregunta que nos planteaban, me gustaría hacer algún comentario de una opinión que colocó Marcia en el chat que me parece muy importante, que tiene que ver con las diferencias entre los países, que creo que puede ser, bueno, interesantísimo de analizar, por supuesto, porque acá entran a jugar muchísimas cosas, lo situacional en sí, pero también las condiciones históricas y de desarrollo. Pero sí me gustaba puntualizar de que nosotros en nuestra frontera norte, Uruguay, es vecino de Brasil, es una frontera seca, y bueno, ha sido motivo de preocupación porque en realidad del lado brasilero, las ciudades que estaban del lado brasilero tenían una cantidad de casos superior a las que teníamos en Uruguay. Pero lo interesante es que en realidad se promovieron coordinaciones, reuniones, se generaron comités locales que fueron buenas formas digamos, de gestionar estas dificultades, porque de un lado había unas normas y una forma de enfrentar y de resolver la pandemia, y de otro lado, de carácter nacional, había otras. Pero a nivel local se encontraron formas de resolución de esto en una realidad que hace que prácticamente esas ciudades son una, no existen dos ciudades, porque muchos de los pobladores de Brasil se atienden su salud en Uruguay, las familias en realidad crecen y viven en las dos ciudades, muchos pobladores tienen las dos nacionalidades, entonces me parecía importante dar ese dato. Bueno, disculpen que me corrí un poquito de la pregunta, pero concentrándonos ahora en lo que tiene que ver con la educación superior, para comenzar, me gustaría enfatizar, señalar, que pudiéramos reflexionar en torno a que lo que pasó no fue un cambio planificado, sino que lo que ocurrió es una reacción de urgencia, y en esa reacción de urgencia lo primero fue aumentar la capacidad de la infraestructura tecnológica y las competencias de todos los estamentos para su uso. Eso ocurrió en Uruguay en todas las instituciones vinculadas a la educación superior. Es cierto que la mayoría de esas instituciones ya venían utilizando plataformas digitales, pero en casi todos los casos como apoyo a los cursos regulares de manera presencial. Por lo tanto, ni los docentes, ni los estudiantes, ni los materiales pedagógicos estaban preparados para dar un salto a la educación 100% a distancia, y nos vimos obligados a hacerlo en el menor tiempo posible. En el caso de Uruguay, la educación universitaria y la formación docente son administradas por organismos diferentes. Y en el caso de la formación docente, los centros se vieron apoyados por lo que en Uruguay es el Plan Ceibal, que ya tiene más de 10 años y que ha llevado justamente el desarrollo digital desde la dimensión educativa a toda la educación obligatoria y a la formación docente. Allí ya existían capacidades de plataforma propia, la posibilidad de otorgar usuarios y acceso a todos los estudiantes docentes rápidamente, y también un acumulado muy importante en términos de pensar lo digital en el ámbito educativo, ¿no? Porque a veces vamos muy rápido en estos temas y confundimos lo que es teletrabajo con lo que es educación a distancia, y son dos cosas distintas. La Universidad de la República, como en Panamá, en Uruguay nos pasa que hay una universidad, que es la Universidad de la República, que es la única de carácter público, y concentra la mayor cantidad de matrícula, y luego tenemos universidades privadas, pero en este caso todas las universidades también tenían sus plataformas de manera similar, o sea, no como plataformas donde se daba educación a distancia en la mayoría de las carreras, sino en algunos casos sí, y en el caso de nuestra universidad, la Universidad Horto Uruguay, venía operando con una plataforma propia, que es Aulas, en un ambiente Moodle. Rápidamente se conformaron equipos para tomar decisiones de adquisición de herramientas digitales al servicio de la docencia. En nuestro caso, estamos utilizando Zoom. Se generaron protocolos nuevos para orientar a docentes, estudiantes y funcionarios. Y acá también hay algo muy importante, y es que esos protocolos en realidad se generaron a nivel de todas las universidades. Los rectores de las universidades privadas
acordaron protocolos y esos protocolos fueron revisados por las autoridades de la educación y de la salud del país y luego se van traduciendo en normas específicas en cada organización. Podríamos decir que se comenzó a planificar en el marco de lo que José Joaquín Brunner llama procesos embarrados. Y como estamos en una charla académica, yo quería traer este concepto porque creo que acá hay una oportunidad de sacudir, ¿no? De esto que nos sacudió el tablero la pandemia, nos permite revisar también nuestros formatos de planificación, ¿no? Entonces, la toma de decisión se empieza a dar sobre la marcha, con amplios márgenes de autoaprendizaje y múltiples visiones y actores involucrados. Es decir, no hubo una planificación de corte estratégico, pero más tradicional, que contemplara un diseño, unos plazos de testeo, una sensibilización y una revisión, sino que todo empieza a ocurrir más o menos en el mismo tiempo y en distintos niveles. Como dice este autor, se trabaja con soluciones parciales e incompletas, que de alguna manera responden a la incertidumbre que en realidad siempre hemos tenido, pero que aquí se hace más patente desde el lado de la salud. En el caso de nuestra universidad, contamos también con un centro de actualización en la educación superior, que bueno, rápidamente puso tutoriales, foros, cursos cortos, bueno, múltiples instancias en las cuales empezar a pensar colectivamente lo que estaba ocurriendo, también encuestas, relevamientos, como para ir mejorando sobre la marcha mismo. Yo soy coordinadora académica de la maestría en gestión educativa y nosotros tenemos dentro del máster un semestre prácticamente que también es un certificado en planificación y gestión educativa, que lo venimos haciendo 100% online hace varios años, y lo cierto es que ahí no notamos cambios. O sea, y nos fue mucho más fácil migrar otros semestres para ese formato, porque ya veníamos acostumbrados a que los materiales de un curso a distancia son otros, la forma de trabajo del docente de un curso, de un posgrado, de una carrera a distancia es otra, ¿no? O sea, no sostiene únicamente un encuentro Zoom, hay un formato de relacionamiento con los estudiantes que es más sistemático, mucho más presente. Los materiales, en este caso, sí eran adecuados y los docentes venían acostumbrados a ser docentes con mucha presencia, entonces eso también fue una apoyatura en el caso de nuestro Instituto de Educación para desde allí empezar a trabajar con las otras carreras y con las otras facultades en las necesidades de ajustes de estos formatos que son continuas, porque cuando llegamos a los momentos de evaluación, tanto parcial como final, bueno, allí estamos todavía inmersos todos en unas discusiones bien importantes, ¿no? Que recogería yo un poco lo que planteaba Marcia. Algunas de estas cosas no son ajenas a lo que nos pasaba en las otras modalidades, o sea, porque nosotros veníamos discutiendo ya si los formatos de evaluación que estamos utilizando eran los adecuados, solo que ahora se precipita y hay que tomar decisiones. Quizás desnaturaliza más algunos elementos que veníamos como naturalizando. Y bueno, y dejaría por aquí para escuchar a Marcia y bueno, espero que Marisa haya podido retomar con la conexión. Concluimos entonces la pregunta con usted, doctora Marcia. Doctora, tiene el micrófono apagado. Bueno, ¿y ahora? Sí, ahora sí. Vale, gracias. Gracias, Andrea, por tu aportación. Marisa venía muy interesante también con su charla y de modo muy específico en la educación superior, que creo que Andrea nos ha regalado con muchísimos elementos. Y es lo que había comentado, Uruguay es para nosotros siempre como que un modelo, porque como está más al sur del sur, tiene como que concentrado un montón de experiencias muy ricas y muy importantes para nosotros. Igual que allá, nosotros también tenemos como que no una educación superior sola, pero dos por lo menos, como comentaba igual Marisa. Tenemos una pública y una privada. En el caso de Brasil, somos que como que 15% de la población que está en la universidad, que están en las públicas.
y la parte más grande está en las privadas. Como había comentado antes, en la educación superior, igual, las instituciones han migrado, se han ido hacia las plataformas digitales. Pero las universidades públicas, incluso algunos institutos que llamamos de institutos tecnológicos federales, que son educación técnica a la educación superior, estos hasta ahora, por ejemplo, están todavía haciendo como que una discusión bajo el tema. Por dos motivos que a mí me gustaría tratar desde ahí la educación superior en los tiempos de pandemia. Queda una cuestión que es organizativa, organizacional, y otra que sería metodológica. En términos de organizativa y metodológica juntas, podríamos tratar del tema de los fines, porque si las privadas tratan de los fines hacia la formación de este conjunto de estudiantes para el mercado de trabajo, en el caso de las universidades públicas, tiene un énfasis que va más allá del mercado de trabajo y tiene a ver con ciencia, tiene a ver con ciudadanía, tiene a ver con otros aspectos que son muy importantes para nosotros. Entonces, por eso, muchísima resistencia de las universidades públicas, sobre todo las federales, en hacerse una intencionalidad de una migración de sus clases, de sus aulas hacia las plataformas. Algunas no volverán ni siquiera de modo remoto, y las estaduales, como nosotros en São Paulo, Unesp, Unicamp y USP, lo hemos migrado a la enseñanza remota. No es educación a distancia, enseñanza remota. ¿Por qué? Me gustaría muchísimo comentar con ustedes lo que Andrea ya había señalado y Marisa estaba comentando, que es el hecho de que ningún cambio se pasa de modo espontáneo. Entonces, estamos como que haciendo como propuestas, ¿verdad, Marisa, de discusión, como Andrea igual ha comentado, y entonces con la pandemia, esto que se ha acelerado, por veces se ha como que atropellado algunas discusiones. La más importante de ellas, yo creo que para nosotros en la educación superior, es el tema, por ejemplo, de la deserción. Teníamos el tema de la deserción en la presencialidad, en la educación a distancia. Teníamos ya un número muy importante, pero ahora tenemos y estamos a mirar esto, que la deserción va más allá incluso de los temas organizativos y de las metodologías, y se ha visto muy claro como que es un tema muy general. Y tendremos que hacer como que hacer frente a este problema, y yo creo que los cambios en la educación superior ya han empezado en los tiempos y los espacios, porque cuando volvamos tendremos que volver un día, tendremos tiempos y espacios muy distintos, porque la comunidad de riesgo y los números, yo he intentado no hablar de ellos porque son muy tristes, los conocéis, ya hemos pasado de los 116.000 muertos, para que tengan una idea. El contagio ya se ha pasado de algunos millones, entonces a la vuelta a las clases en la educación superior, como somos todos adultos, desde un rato que la gente que se va a educación superior tiene un poquito más de 17 años, que es la edad regular para estar allá, pero en Brasil tenemos un retraso en esto. Entonces, esta población adulta, que es a la vez trabajadora, ejerce en el mercado laboral una función y tiene que volver a las clases, queda con un problema doble. Y este problema va a cambiar, ya está empezando a cambiar el tema de esto de las metodologías. Por ejemplo, esto de la preparación de los profesores para que conocieran y hicieran esto del uso del Zoom, Facebook, Google Meeting, Classroom, ¿no? Que, tanto Andrea como Marisa han comentado muy bien, igual se pasa aquí. Pero no podemos olvidar de la generación de maestros que tenemos en la educación superior. Muchos de ellos siquiera tenían, por ejemplo, un móvil que pudieran hacer el contacto, porque siempre han comentado, hemos estudiado, nos hemos preparado para ser maestros presenciales. Y esto es todo un aprendizaje que va más allá de la metodología. Tiene que ver con epistemología de nuestra acción. Por lo tanto, la búsqueda de una presencialidad en la virtualidad, como comenta un otro Joaquín Gairín, por ejemplo, es muy importante para nosotros. Y no, en definitiva, no estábamos preparados para eso y seguimos sin estar preparados, porque más adelante vamos a comentar de eso. No es un problema solamente de ahora, este es un problema que se va
a seguir con nosotros y acompañarnos con todos sus retos y desafíos que para nosotros en Brasil se pueden estar resumidos en esto, organizativos y metodológicos. No queda uno más importante que el otro, ¿eh? Porque los dos caminan juntos y en definitiva todavía más ahora. Sería más o menos por ahí que yo les dejaría las reflexiones, porque Marisa estaba de vuelta ahí, entonces la podemos escucharla. Sí, sí, de hecho, bueno, de hecho quería proponer que, bueno, las siguientes tres preguntas ya son como más específicas para cada una de ustedes. Y pues la siguiente pregunta es precisamente para la doctora Marisa. Entonces, no sé si quisiera que haga la pregunta, termine de concluir la anterior y continúe enseguida con la siguiente pregunta. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Esta disrupción es una de las evidencias de Sí, lo que representa que el mundo esté conectado en determinados momentos y que no estábamos preparados ni en los sistemas de educación superior ni en los sistemas económicos para enfrentar estas realidades. Mira, aquí está Brasil, Colombia, Panamá, Uruguay, estamos hablando de 4 lugares diferentes, toda la gente que puede estar conectada en un mismo momento, en un mismo espacio y lógicamente es lo que le está ocurriendo al sistema de educación superior. Como yo decía, para quizás terminar, no sé a dónde me quedé en pausa con la interrupción del Internet, pero una de las cosas que ha evidenciado esta situación, esta crisis de salud, esta pandemia, es las carencias y las grandes debilidades que tienen nuestros sistemas, llámese salud, educación, económico, etcétera. Realmente yo voy a cruzar algunos comentarios anteriores con la pregunta de cómo se van a medir y cómo se están midiendo los cambios institucionales que se han tomado tras esta pandemia para hacerla en una sola. Y hay que empezar diciendo que las universidades han tenido que enfrentar una realidad o la realidad de un profesorado que debió adaptarse a un formato de clases totalmente distinto al formato tradicional. Y en esa realidad podríamos estimar que alrededor del 33% de la población de profesores está haciendo esta llamada virtualidad a través del emailing o a través de los WhatsApp o del celular. En las áreas experimentales, en las carreras de ciencias experimentales, las acciones han sido muy limitadas porque ¿cómo llevas a la virtualidad la experimentación y el hacer para poder aplicar el conocimiento que desde la teoría estás proponiendo? La realidad del estudiantado también ha develado su gran limitación, más en su capacidad de data, para poder sostener el semestre completo sin desistir. Y su limitación ha sido más bien vinculada con la tecnología, es decir, en una familia probablemente un estudiante universitario, también hay un chico de secundaria o uno de primaria o un padre en teletrabajo, tienen una computadora que deben usar los 4 en tiempos simultáneos. ¿Cómo poder responder a esto? Por eso también hay que medir el impacto de lo que se ha observado durante este primer semestre y el semestre que sigue para tener claridad en la disponibilidad de recursos tecnológicos que poseen los estudiantes o que poseen las familias para poder enfrentar un proceso formativo virtual que tiene, sí, actividades en tiempos reales y otras actividades en tiempos asíncronos, en donde podrán entrar a foros y demás, dejar sus opiniones, etcétera, pero desde la perspectiva de los estudiantes, ¿cómo sienten ellos que están enfrentando esos procesos de aprendizaje? Todas sus inquietudes.
En este momento, junto con la Universidad de Sao Paulo, la universidad donde trabaja Marcia, dos universidades en México, en Argentina, en Panamá y en España, hemos estado haciendo pequeños estudios, indagaciones muy cortas, muy a corto plazo, para entender cómo se pueden medir esos cambios institucionales con la pandemia. Y a partir de esa virtualidad en la pandemia se van a levantar seguramente muchas investigaciones y estudios de pertinencia y efectividad de las herramientas usadas para las distintas áreas del conocimiento. También se medirán las habilidades desarrolladas por el profesorado como diagnósticos que sirvan para el entrenamiento y la capacitación en el uso de herramientas virtuales. Muchos profesores están indagando con sus propios estudiantes cómo fue la experiencia en este semestre. Decía un profesor de química, yo estoy haciendo una cantidad de cosas que yo creo que son fabulosas. Nunca las había hecho. Pero los estudiantes no, ¿cómo las miran ellos? ¿Cómo las enfrentan? ¿Y qué piensan de eso que el profesor supone que es la manera más creativa de poder enfrentar una ciencia experimental? Los técnicos de los campus virtuales también están valorando, las instituciones están aprovechando a los técnicos de sus campus virtuales para analizar la usabilidad de esas plataformas y para contrastarlas con los índices de aprobados o con la eficiencia terminal de cada profesor en las distintas carreras. Cada profesor con el cierre del primer semestre o del semestre virtual que han tenido este año seguramente reflexionará acerca de o esta virtualidad permite que los profesores, al enfrentar la situación de emergencia educativa, estén repensando lo que presencialmente estaban llevando al estudiantado. Eso seguramente llevará a un reordenamiento, a una jerarquización y a un análisis de los objetivos propios de estos docentes, y también llevarán al estudiantado a reflexionar acerca de la importancia que ellos tienen en su propio aprendizaje. Es decir, que la forma, cómo se van a medir a través de investigaciones y a través del análisis de las evidencias, a través de la data de usabilidad de las plataformas y de las herramientas que se han utilizado, y tendríamos que hacer, dependiendo de cada área de conocimiento, análisis diferentes, porque no es lo mismo la formación virtual en el área jurídica o en el área de conocimiento del derecho que la formación virtual en el área de las ciencias experimentales como la química o como la física o como la medicina, por ejemplo, o la odontología. Entonces, ese repensar de cómo se mide también tiene que manejarse a nivel local, individual e institucional para poder enfrentar el futuro. Es mi opinión desde la perspectiva de cómo esta pandemia, cómo esta crisis de salud nos enfrenta a repensar si lo que hemos estado haciendo en los sistemas educativos, llámese universitario o sistema educativo regular de primaria y premedia, estamos haciendo ese desarrollo de pensamiento crítico para que los estudiantes cada día se autoorganicen de manera independiente e individual y vayan aprendiendo a aprender y a desarrollar sus propias habilidades y capacidades. No se me cortó el internet, así que creo que doy paso a la siguiente. Bueno, creo que sí alcanzamos a entender bastante bien la idea propuesta y la forma en la que pues, evidentemente se está abordando o se propone medir los ciertos cambios que se pueden estar dando a raíz de esta crisis. En definitiva, pues sí, yo también comparto pues bastante la perspectiva que usted nos acaba de dar en términos de repensar, y a mí me gusta utilizar también el concepto de adaptar.
ahí es donde me pongo de pronto como un poquito darwiniano. Pienso en que pues, el organismo que nos adapta es el que nos sobrevive. Lo mismo pasa con las transformaciones que estamos haciendo a nivel de nuestros sistemas educativos. Las transformaciones, perdón, las personas que no son capaces de adaptarse puede que sean precisamente las que estén condenadas de una u otra forma al fracaso. Y eso obviamente pues redunda también en unas capacidades que hay que instalar, en unas articulaciones desde las institucionalidades, desde las instituciones de educación superior, desde el gobierno y desde diferentes frentes para poder afrontarlo de una forma efectiva. Bueno, entonces siguiendo pues con la siguiente pregunta, evidentemente pues estas nuevas adaptaciones, estos nuevos cambios son digamos como una forma de complementar nuestras formaciones. Entonces, a la doctora Andrea, en orden de estos cambios, me gustaría preguntarles qué cambios personales, profesionales, laborales y administrativos estamos afrontando tras esta crisis. Bien, gracias. Primero, me gustaría señalar que no es un tema cerrado. No me animaría a decir, tras la crisis, o sea, recogería ese concepto de dinámica y toma de decisión sobre la marcha, y diría que en realidad no estamos viendo un final. No hay, digamos, un final en términos de una frontera clara entre algo que termina, ¿no? y un nuevo inicio. O sea, todos los días y todo el tiempo, en realidad, vamos como generando acciones que nos llevan a retomar lo que teníamos antes y cada vez más con la conciencia de que hay cosas que no se van a retomar y que por lo tanto tenemos que tomar decisiones, que lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones en términos de aprovechar oportunidades, en términos de superar amenazas, obstáculos, en fin. Por lo tanto, retomo esta idea de que la situación de emergencia sanitaria sacudió el tablero, poca cosa quedó en su lugar y luego de una primera reacción de desorientación tuvimos que empezar a crear nuevas formas. Y esto dicho con mucho respeto porque cuando uno comienza a analizar la diversidad de situaciones implicadas, claramente hay gente que la pasó muy mal y que la pasa muy mal, porque en esto de cuidar, ¿no? Imagino que en los países de ustedes pasa lo mismo que en Uruguay, la población de 65 y más años, quienes tienen algún condicionamiento de salud, son cuidadas por los protocolos, en tanto no están obligadas de ir a trabajar y además están asustadas por la situación sanitaria. Eso lleva a que, por ejemplo, adultos mayores que residen en residencias de cuidado, por momentos no reciben visitas, en fin, digo, es una situación compleja que a muchas personas los ha colocado en un lugar de soledad complicado emocionalmente, ¿no? Pero bueno, solo lo quiero colocar para que nosotros no nos quedemos discutiendo una parte nada más de la realidad y como instituciones de educación superior podamos ver y analizar todo el contexto y lo que esto implica. O sea, en mi concepto no hay una institución de educación superior separada de la sociedad y el sentido de las instituciones de educación superior es aportar al desarrollo de las sociedades. Entonces, estos temas son temas también de preocupación nuestra. Ciertamente, algunos de los cambios que podemos identificar que se van procesando tienen que ver con la revisión de los espacios y de las propias estrategias de enseñanza y aprendizaje. También de las formas de coordinación, tanto académica como administrativa. Gestionar esta tensión entre la presencialidad y la distancia y la discusión sobre las nuevas formas y los medios más adecuados en función de los fines. Una cosa es no poder reunirnos presencialmente y otra distinta es elegir la educación a distancia como una opción entre otras posibilidades, ¿no? Entonces allí hay una zona de tensión y de discusión que es indispensable retomar.
Lo cierto es que la educación a distancia reveló, perdón, las mismas inequidades que ya teníamos. Esto lo dijimos, creo que las tres en nuestros comentarios, de acceso a Internet, de acceso a los medios portátiles, en esta colisión de roles que tuvimos, porque lo planteaba Marisa, digo, de repente en algunos hogares había medios tecnológicos, pero bueno, en su uso se rotaba su uso. De un día para el otro, 4, 5, 6, 10 integrantes de un núcleo familiar tenían que usar el mismo o 2 o 3 aparatos para el trabajo, para el estudio, para la comunicación entre los familiares, para festejar un cumpleaños, por ejemplo. Y eso trae cambios. El acceso a los espacios de estudio y concentración también. O sea, ahí se superponen los espacios. O sea, el hogar, ¿no? El espacio de vida pasó a ser el del estudio y el del trabajo. También el acceso a las apoyaturas, y esto voy rápido porque ya lo comentaron las compañeras, de alimentación, de vivienda, de salud inclusive, ¿no? Y, por supuesto, la diversidad de competencias para aprovechar lo digital. Hay unas oportunidades de cambio que tienen que ver con los formatos que hoy nos damos las instituciones de educación superior, y a mí me han llamado la atención comentarios del tipo, bueno, nosotros ahora estamos reorganizando las coordinaciones, por ejemplo, en el caso de las coordinaciones académicas, porque 120 personas no podemos coordinar. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿pero y antes se podía? No, probablemente no. Y de hecho en Uruguay, más vinculado a la educación obligatoria, pero hay una sensación de que nosotros tenemos instituidos espacios de coordinación, pero que no funcionan, que no son provechosos en muchos casos. Y esta irrupción abrupta de lo digital en realidad ha generado mejores formas de coordinación. Bueno, este es un ejemplo. Probablemente para poder participar de un evento de este tipo de manera presencial, todos tenemos que planificarnos con mucho tiempo y le dedicamos, por supuesto, al traslado muchas horas también. Hoy en día se han multiplicado los encuentros de carácter internacional y las discusiones, intercambios, porque bueno, lo digital lo hace posible y es probable que esto continúe. Sirvió, por lo tanto, desde ese punto de vista para formarnos, desarrollarnos, para buscar nuevas formas de hacer las cosas con calidad, desarrollar la creatividad, generar espacios de intercambios nacionales e internacionales y, en el caso de Uruguay, yo diría, para la revalorización de la investigación y los centros de investigación y la indispensable articulación con las políticas. De hecho, nosotros estamos cerrando ahora la discusión presupuestal y frente a los ajustes que implica toda la crisis económica que estamos viviendo, hubo una decisión de no hacer ajustes o recortes en todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Entendiendo de que, bueno, por ahí hay una salida a pensar juntos y a resolver muchas de estas tensiones. Para ir terminando, me gustaría formular en formato pregunta, digamos, algunos de los temas que yo creo que tienen que ver con estos aspectos personales, colectivos e institucionales que la crisis nos permite hoy pensar en términos de cambio. A la luz de una profundización en el uso de las herramientas digitales y del teletrabajo en general, y evitando una polarización poco operativa, ¿no?, de la tecnología en términos de ángel o demonio, es que pienso en estas preguntas que entiendo son temas y desafíos que tenemos que abordar desde la investigación y la extensión para generar evidencias que nos permitan tomar decisiones. ¿Cuáles son las afectaciones en la gestión del tiempo y del espacio que se están generando? ¿Qué modificaciones operan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la extensión y la investigación a la luz de los cambios que estamos operando y los que se avecinan? ¿Cuáles son las acciones de cuidado que deberíamos implementar frente a afectaciones claras de salud mental, de género, discapacidad, violencia? ¿Y cuáles son los parámetros que se modifican en la gestión de ese tiempo y del espacio y que en realidad generan unas nuevas formas de vinculación y de temporalidad casi que en una clave distinta según las generaciones? Y ahí creo que
la preocupación nos tendría que llevar a ocuparnos y a colaborar para poder encontrar desde la investigación respuestas a estos temas. Y bueno, por aquí voy dejando para seguir articulando con las colegas y bueno, y con quienes están participando también para que puedan tener la palabra para el intercambio. Definitivas reflexiones y cuestionamientos bastante profundos y complejos de responder a nivel de los cambios que estamos desarrollando a nivel personal, laboral, de forma administrativa, desde la formación, desde la institución de educación superior. Creería que cada una de esas preguntas incluso merece un panel o una conferencia diferente. Bueno, ya un poco como para ir cerrando el panel y de pronto abrir un pequeño espacio de diálogo con nuestro público, me voy a permitir hacer una última pregunta directa a la doctora Marcia, y es precisamente conversando sobre, a raíz de esos cambios, ¿qué nos deparan el futuro? Entonces, la pregunta es básicamente, ¿cómo nos estamos proyectando al futuro después de esta pandemia? Muy bien. Ay, muchísimas gracias otra vez, Andrea. Muchísimas gracias por las inquietudes, las preguntas, las interrogantes. Yo le sugería, si puedo, que las pusiera en el chat, porque mira, son, como Jair ha comentado, todo un panel. Y como ellas se han conectado a lo que Marisa había comentado igual. Y a mí me gustaría decir que el futuro ya ha empezado. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, con nuestros estudiantes, cuando van a decir, por ejemplo, hemos pasado por el 2020, tendremos ya una generación lockdown. Es así que las estamos llamando por aquí. ¿Qué significa esto de una generación lockdown? Significa todo un periodo que a mí me gustaría, eso es, así lo es, Marisa. Entonces, ese periodo, por ejemplo, que ha cambiado mucho. Y yo me gustaría, si puedo, hablar de modo muy ligero de esto que miramos hacia adelante, que ya ha empezado ahora, desde 4 puntos de vista. El punto de vista gubernamental, estatal, de las políticas públicas. El segundo, de las instituciones, las organizaciones. El tercero, profesionales. Y el cuarto y último, pero no menos importante, personales. Si puedo, me gustaría comenzar entonces por lo del Estado. Parece que o Estado estava dormido ou algo assim, porque, mira, hemos dado conta de que o Estado chico já não poderia dar-se, por exemplo, a hacer frente a todo isso. Temos agora um exemplo muito claro, por exemplo, o que se passa com os Estados Unidos, que tem uma proposta de um Estado muito chico e o capital, o mercado, as relações de oferta e demanda são as que hacen frente a todo isso y están como nosotros en Brasil, pero un poquito con las disyunciones necesarias. Entonces, en Brasil ahora ya lo vemos, incluso en el comienzo de la pandemia, cuando el tema sería, por ejemplo, el gobierno federal va a llamar para sí la responsabilidad de hacer como que una orquesta, un concierto, que ellos tienen que hacer el papel, el rol de la maestría, o van a pasar a las municipalidades. Pues nada, le ha tocado a las municipalidades y las municipalidades han hecho las distinciones, como Andrea ha comentado muy bien por la experiencia con los de Brasil, que viven muy cercanos de Uruguay. Entonces son muy distintas las maneras de afrontar todo eso, pero siempre demanda la necesidad de un Estado que esté presente y cumpliendo su papel, su rol muy clásico, que es esto, de alguna manera, hacer con que la equidad sea propuesta en las políticas públicas. Y más que eso, si las políticas públicas tendrán que resucitar, como que renacer con otro formato, están resignificadas exactamente por el tema de que las instituciones sociales también ya se han cambiado. Yo podría hablar desde la familia, pasando por la escuela, por el Estado, el mercado de trabajo, los medios de comunicación de masa, que son muy importantes para nosotros en este proceso todo, lo cuánto han desarrollado todo eso, y desde una perspectiva del Estado, porque al revés de Uruguay, como Andrea ha comentado, nosotros hemos tenido un proceso de politización tan importante, tan serio, tan relevante, que en algunos momentos las fake news se han hecho como que ellas eran la verdad bajo el tema.
Y esto ha sido fatal porque lo hemos perdido vidas por esto, para que tengan una clara idea del tema. Pues nada, las instituciones que se han cambiado en este sentido, lo tenemos, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de la educación superior, las privadas y las públicas. Si queda algo que nos conecta en los temas del futuro, por supuesto, es el tema esto de las metodologías, del modo incluso como hemos comprendido hacia aquí el proceso de aprendizaje. Y Marisa lo ha dicho muy bien y ha hecho incluso una demostración de las diferencias que cada una de las instituciones de educación superior tiene que enfrentar el tema. Porque si la formación es una carrera un poquito más práctica, que tiene la necesidad de los laboratorios, la experimentación y todo eso, queda muy distinto en el proceso, por ejemplo, de la formación un poquito más teórica y todo eso, de las humanas que sean. Pero, en general, a mí me gustaría muchísimo decir que las instituciones de educación superior que tratan del tema de la formación de los profesores tienen una responsabilidad todavía mayor en el futuro, más grande en el futuro. ¿Por qué? Porque tendremos que cambiar durante el vuelo el modo como estamos formando nuestros maestros. Seguro que ya no funcionaban antes algunas metodologías, ahora todavía menos. Entonces, hemos hecho como que un proceso de hacer una vuelta a las metodologías activas, por ejemplo, y procurar y buscar un modo de comprender, al fin y al cabo, si efectivamente nuestros estudiantes están aprendiendo o están se apropiando, están se empoderando de eso que sería el conocimiento científico. Muy bien, si puede entonces, en términos profesionales, todas las profesiones han cambiado, unas más, otras menos, pero todas han cambiado tras eso, y en el futuro seguiremos con estos cambios, algunos más, otros menos, pero sobre todo en el modo del uso de las bases de datos o la infraestructura que las instituciones tengan, sean incluso las financieras, que necesitan que sus funcionarios, por ejemplo, estén a casa, pero tengan que ter acceso con calidad para manejar y gestionar todo eso. Los espacios, los tiempos, porque los protocolos que tanto Marisa como Andrea han comentado, ellos seguirán, porque sabemos que esto de la pandemia es una de las pandemias que la humanidad ha pasado. A mí no me gustaría hacer eso, pero para que no nos esquezamos, nos olvidemos, el tema, por ejemplo, de la pandemia que ha pasado en el siglo XIV y ha provocado, por ejemplo, mucho del fin del feudalismo. Y luego hemos tenido otras más pequeñas, ¿verdad? Pero hemos tenido una en 1918, la española, la gripe española. Entonces, un montón de tiempos ya notamos ya que esa será una de las pandemias que tendremos vivido y, por supuesto, a las instituciones tendrán que traer para sí esto y los profesionales que son muy conectados a estas instituciones, sean públicas o privadas, van a cambiar. Y seguir con estos cambios y profundizarlos. Y por último, las cuestiones personales. A mí me gustaría, si puedo, contarles algo. Cuando hemos retomado las clases remotas, pasado como que 2 meses del comienzo del aislamiento social, del lockdown, cuando he empezado mis clases en la educación en el posgrado, he hecho como que un survey, una investigación con mis estudiantes y les pregunté, mira, ¿cómo están? ¿Están acompañando algo? ¿Cómo están de estudios? ¿Cómo están todos? Yo tengo en este aula, asignatura, algo que me dio 4 personas del género masculino y las otras todas, más de 30, son del género femenino. Miren, los del género masculino habían logrado ver algo como que unas 41 webconferencias, mientras las mujeres estaban, incluso algunas son profesoras, son maestras, no habían siquiera podido mirar una. Entonces, ya no puedo comentar más que eso. Segundo aspecto personal, muchos de nuestras familias que teníamos personas, por ejemplo, que nunca habían aprendido, por ejemplo, a cocinar, o cuidarse la casa, hacer una asepsia, o cosas así, han aprendido esto. Entonces, tenemos como que algunos cambios personales que parecen, en algunos momentos, hacer con que la diferencia de género
pudiera ser disminuída, por lo menos un poquito equalizada, pero não parece que seja assim. Parece que no futuro tendremos que afrontar todavía mais, com mais força, os temas da desigualdade, por exemplo, de gênero. De raça, poderia comentar igual, de etnias, por ejemplo, porque los temas que cuando miramos a la gente, por ejemplo, que se ha contaminado con lo del coronavirus, pero la gente que se ha muerto, si miramos hacia eso, tenemos una distinción muy grande de los colectivos que podríamos conocerlos como vulnerables y estos que han muerto, aquellos que han fallecido, mas com consequência da pandemia, são exatamente aqueles que já veniam sendo excluídos. Por lo tanto, quando salgamos desse processo, pero sigamos com os cambios de agora, a generação lockdown tendrá, por supuesto, isto como um rasgo muito importante que tendremos que seguir lutando em contra. Um deles seriam, sem dúvida, a mim me gostaria de deixar-lhes com ênfase a ideia toda das desigualdades de gênero. Elas se han profundizado de uma maneira de muitas formas. Não vou comentar o tema das distintas violências, como as simbólicas, as materiais, porque essas todavia seguimos como que tentando não levá-las ao futuro sem compreendê-las. Então, em nossas classes, nossas aulas, nossos encontros, atividades de voluntariado, aunque seja assim, por internet ou virtuais, estamos tentando darle nome, visibilidade, para que não quedem no futuro invisíveis, como nos pareciam hasta entonces para muitos de nós. Por tanto, no futuro, claro, tendremos sim oportunidades muito grandes, mas tendremos que estar muito atentos, muito teoricamente muito bem calçados para que podamos interaccionar e lograr superar questões que no passado não havíamos superado todavia. Com que uma deuda mais que histórica, agora é uma deuda ética, uma deuda em função para que esta geração não la vea como um ano que vamos casi para isso que seja perdido, que seja um ano de aprendizajes, de algum modo de visibilização de todo isso que parecia invisível hasta entonces. Jair, muchísimas gracias. Eu creio que me quedaria por aqui. As mudanças na educação e en Nova Escola. Es un artículo que leía, pues de hecho hace poco, donde hablan sobre pues los cambios que se pueden desarrollar que se han desarrollado en la educación en los últimos 25 años a partir de pues de las situaciones coyunturales que se desarrollan de un momento a otro. Y pues el sentido es básicamente en que la educación no tiene que dejar de perder su sentido de pertinencia y la capacidad de pues incurrir e incidir directamente en los problemas del presente para llevarlos también al futuro. Entonces, bueno, cerrando con esta pregunta, pues abro de pronto ahora un espacio con el público para preguntas y comentarios. Un espacio muy cortito, solo de 5 minutos, para poder cerrar este maravilloso encuentro del día de hoy, con maravillosas intervenciones, preguntas por resolver, que nos dejan este panel con estas maravillosas invitadas. Entonces, quienes quieran hacer sus intervenciones, preguntas, comentarios, pueden escribirlos a través del chat, que pues como gusto yo me encargaré de leerlos. Bueno, tenemos algunas como comentarios de agradecimiento en lo que se fue desarrollando el panel, que en lo particular me uno. Estoy muy agradecido de poder estar aquí hoy compartiendo este espacio con ustedes. En definitiva, creo que pues me ha significado a mí en particular ampliar una perspectiva a nivel Latinoamérica de cómo se está viviendo esta crisis.
Bueno, creo que no tenemos preguntas o con más comentarios, más, salvo por los que han hecho en lo que ha transcurrido el panel. Así que, pues nada, una vez más, muchísimas gracias de verdad por poder estar acompañándonos aquí el día de hoy a las 3 a la doctora Marcia. Ah, bueno, nos acaba de llegar una pregunta, un comentario. Sí, dice, pues nos pregunta el profesor Rafael Zambrano, ¿qué recomendaciones hacen a los programas académicos de ciencias sociales que requieren de la interacción presencial? ¿Quién se anima a contestar esta pregunta? Yo puedo, mientras las colegas van también reflexionando sobre la pregunta, puedo hacer alguna referencia a algunos cambios que tuvimos que hacer nosotros en los programas de investigación que tenemos, que son de base social, superando también algunos prejuicios que teníamos nosotros respecto a lo que nos permitía hacer o no las herramientas digitales. Y bueno, nosotros venimos trabajando en un proyecto que es de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, que involucraba a los centros de formación docente en Uruguay y Chile, y bueno, con un cronograma, un proyecto a 2 años, y nos agarró esto en pleno trabajo de campo. Entonces, bueno, teníamos que tener una fase de entrevistas en profundidad a distintos actores de esos centros, y una fase también de encuestas de análisis de redes sociales, o sea, no una encuesta cualquiera que podemos hacer online quizá, sino una encuesta muy especial que apunta a ver las vinculaciones entre las personas, o sea, no solo mirando los atributos. Y bueno, empezamos viendo la posibilidad de que esas entrevistas las pudiéramos realizar por Zoom, con muchas dudas, porque decíamos, bueno, esto de la intimidad, ¿no? De, bueno, el anonimato, la reserva asociada a esto, donde en realidad teníamos que pedir la grabación, como solemos hacer, ¿no? Para resguardo y dar garantías en cuanto al aporte de información de las personas. Y bueno, esa fase ya la pasamos y les puedo decir que nos sorprendió muchísimo, porque en realidad tuvimos muy buenas entrevistas y la gente se sintió muy cómoda en las entrevistas. O sea, logramos darle a esa entrevista a través de Zoom un clima, o sea, tuvimos los mismos cuidados que tiene uno en la presencialidad, digamos, cuando se realizan las entrevistas. Y claro, y también jugó a favor en este caso de que estábamos entrevistando a población que estaba haciendo un uso masivo de las herramientas digitales. Evidentemente, pensar en esto en otros colectivos quizás fuera más complicado, pero quizás yo creo que para estos temas no hay reglas absolutas, que tenemos que pensar situado, digamos, depende de cada situación, depende de los procesos en los que estamos, las herramientas con las que contamos, pero en todo caso, animar a que hay que buscar las formas de que algunas cosas no se detengan, siempre con las limitaciones, ¿no? Efectivamente hay cosas que es muy difícil hacer fuera de la presencialidad y eso lo tenemos que asumir, pero parece que aquí me gustaría como dar un mensaje de aliento en esto de la búsqueda que nos ayuda a superar inclusive prejuicios que nosotros mismos tenemos frente a algunas modalidades. Ni que hablar cuando todo esto ocurre también asociado a temas que involucran a las nuevas generaciones, donde ahí tenemos unas diferencias generacionales en cuanto a la apropiación y al uso de la tecnología muy importantes, ¿no? O sea, yo creo que es una época de aprendizajes, que en todo caso lo que hoy son limitaciones o vemos como limitaciones, me parece que sería muy operativo volver las preguntas y empezar a tratar de encontrar respuestas con otros. Yo iría por ese lado en comentar la preocupación del colega.
Sí. Bueno, yo solo aportaría, pensaba en lo importante de la planificación de los programas y que dentro de esa planificación se contemplen actividades que permitan la presencialidad. Esto que estamos haciendo hoy es un evento presencial, es un acto presencial, porque estamos físicamente en un sitio, todos nosotros reunidos. Por tanto, la planificación de una actividad como esta dentro de un programa facilitará. Hay diferentes herramientas que tendrían que contemplarse y permiten el contacto. Tenemos nada más que estirar la mano y podemos hasta tocarnos a través de la pantalla, metafóricamente. Entonces, yo creo que la planificación puede contemplar en un momento determinado al futuro, y el futuro es hoy, actividades que puedan ser presenciales físicas y presenciales virtuales, de manera que en los casos fortuitos en que ocurran cosas como estas, haya un plan de contingencias que ya está establecido y al que se puede recurrir para actuar en consecuencia con lo que se presente. Creo que eso nos queda a las instituciones, no solamente educación superior, sino a todas las instituciones, para considerar de cara a lo que pudiera ocurrir en un futuro. Bien, muchísimas gracias por la respuesta a esta valiosa pregunta, que pues en definitiva pues también nos invita a reflexionar sobre las formas en las que tenemos que pues empezar a cambiar algunos procesos, a adaptarlos, a reinventarlos, como le quieran decir. Bueno, ahora sí, con la mayor complacencia me voy a permitir cerrar este panel agradeciéndoles a todos y cada uno de los asistentes que pudieron estar conectados con nosotros el día de hoy. Por supuesto, a nuestras maravillosas ponentes, a la doctora Marcia desde Brasil, a la doctora Andrea desde Uruguay, a la doctora Marisa desde Panamá. Muy, muy agradecido por su tiempo, por su experiencia, por sus aportaciones a estas discusiones tan valiosas en términos de los nuevos cambios que afrontamos en las instituciones de educación superior y en la institucionalidad en general. Los invito a todos a seguir conectados con las precisiones de la Semana Internacional Brasil, a revisar la agenda en la página web www.semanainternacional.edu.co y a la siguiente conferencia, que será el próximo 1 de septiembre a las 9 de la mañana, que es sobre la importancia de la tutoría empresarial en Brasil como factor que reduce el desarrollo y el fortalecimiento de los ecosistemas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Obrigado a todas las personas que nos acompañan no Brasil. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Tchau, tchau. Um beijo e um abraço. Gracias a Obrigada. todos. Chao. Se cuidem, força.